de recibir a un amigo que no solo sabe de radio, sino que me quedé pensando en uno de los nombres de la columna que le hacen otras radios colegas, que es hacernos mejor. Así que a eso lo convocamos. Querido amigo, bienvenido a la radio y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están todos ahí? Espero que muy bien. A todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Un abrazo muy grande. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, estoy bien haciendo el programa, escuchando novedades y noticias y bueno, sé que estabas en muchas cosas y te agradezco, estás preparando también tu viaje, ¿no? Porque pronto te despedís de Argentina por un tiempito. Sí, mira, el lunes que viene justamente tengo el viaje y por 3 meses y medio más o menos. Y bueno, el lunes no voy a estar, pero ya el otro lunes arrancaremos desde México. Qué bueno, qué bueno. Siempre estos cambios traen aprendizaje importante, más para alguien que los puede después procesar y contar. Pero contame por qué hacernos mejor. ¿De dónde salió esta iniciativa tan difícil, por lo menos en el título? Mira, me convocaron la gente de Radio Puerto, de Puerto San Martín, Sí, sí. que ya nos habían invitado una vez a una actividad eh, sobre derechos humanos que tenía que ver con la noche del apagón y el secuestro de algunos compañeros que habían sido compañeros de militancia de mi viejo, Ajá. que eran del sindicato de petroquímicos de Fray Luis Beltrán, que eran Potongo Camuli y la Chancha López. Y bueno, recordando a estos compañeros, eh, estuvimos charlando, les comenté que yo hacía radio y hace un mes atrás más o menos me dijeron si quería hacer un bloque de la radio y le dije que sí, que me parecía importante. Entonces pensé el nombre y bueno, un nombre, te digo, tiene que ser un nombre que sea abierto porque tenemos que ser cada vez más pluralistas, tenemos que aceptar cada vez más las diferencias y me parece que esto de hacernos mejor tiene que ver con varias cosas, tiene como una polisemia interesante ahí atravesada, que, que hacernos mejor a nosotros mismos, hacernos mejores personas también y hacernos mejor entre nosotros relacionalmente. Entonces me parece que implica varios planos. Y la comunicación también tiene que implicar esos planos, tiene que implicar el plano del afecto, tiene que implicar el plano de lo ético, tiene que implicar el plano de lo político y además hacerse cargo de lo político, de tomar el periodismo que diga la verdad, que diga, aunque la verdad no sea absoluta y ni mucho menos, pero que sí sea con sinceridad, con lo que nosotros vemos de la realidad y tomar posición política. Y cuando digo tomar posición política no tiene que ver con lo partidario, sino que tiene que ver con que hay una postura ética detrás de eso. ¿Qué defendemos? ¿Qué queremos? ¿Qué Estado queremos? ¿Cómo queremos a la sociedad? ¿De qué manera hacemos? Bueno, y dentro de esas cosas está la solidaridad, está el pensar en sociedades que integren, que no expulsen, en la inclusión, no en la exclusión, ni en la exclusividad, porque también hay un problema con el neoliberalismo que plantea la exclusividad como signo de estatus social. Y, y la exclusividad, la verdad que me parece que es más signo de patología que de estatus social. Creo que estos tipos lo que lograron destruyendo lo social y pensando además que la única comunidad posible es la comunidad del mercado, que no existe comunidad política, que no existe comunidad social, que no existe comunidad económica, que no existe una comunidad cultural, que no hay un entramado ahí. Entonces, por eso muchas veces planteo lo del consumo. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque en algún punto el consumo satisface deseos. En otro punto se nos mete tan profundamente esa lógica de la producción y el consumo dentro de los deseos que terminamos encaminando los afectos de la especulación, terminamos contaminando
esta cuestión que tenemos como sociedad de poder pensar un futuro en común, Claro. de poder pensar un lugar común para el futuro, de poder construirnos entre nosotros esa comunidad en base a muchos planos. No digo que el económico no tenga que estar, Seguro. digo que no tiene que ser más importante que los demás. Por supuesto. Y menos en nosotros, que entendemos que la vida también pasa por otro lugar. Pero qué interesante esto que planteás, porque a veces, viste, que nos lo quieren vender como una cuestión antagónica, en esto de ser amplios, a quién convocar y a quién tenderle una mano, pero a la vez ser muy concreto y muy duro con algunas cosas que son innegociables, ¿no? Nos han vendido como que uno no puede sostener sus principios porque eso lo termina convertido en un tiempo cerrado. Y no necesariamente es así, ¿verdad? No, yo creo que la apertura no nos quieren hacer creer que la apertura es simplemente aceptar los designios del poder. Y apertura es mucho más que eso. Apertura es aceptar el diferente. Apertura es pensar sociedades que tengan respeto por todas sus minorías. Yo creo que también estamos muy atravesados por las palabras negativas, ¿viste? Acá durante mucho tiempo se configuró todo en base a la inseguridad. Entonces, ¿qué es la inseguridad? La inseguridad la podemos caracterizar como, según esta sociedad, como los pobres que delinquen. Según la realidad, son los ricos que generaron desigualdades tan grandes que tenemos una gran porción de la población pobre, la ostentación, el hacerles sentir que no son nadie. Eso sí genera violencia. Claro. Pero tenemos que pensarnos a nosotros en esa clave de respetar las diferencias. Porque a nosotros nos pasa también, a la gente que participamos políticamente, que a veces nos cuesta hasta soportar las diferencias dentro de los espacios políticos en los que participamos. Sí, tal cual. Entonces queremos construir bloques cerrados, queremos construir consenso callando a los que disienten. Y a veces tenemos que ser más amplios. Y yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos y todas, en todos los lugares donde estamos. No solamente en la política, digo, en el club de barrio, escuchar a los otros, pero escucharlo con esa capacidad de que lo que dice el otro te modifique lo que vos pensás. No de escucharlo solamente para ya estar pensando en la respuesta que le vas a dar. Qué interesante. Mariano, se me ocurren dos cosas. Primero, en esto que vos traés de cómo nos quieren inducir en el binomio de las cosas que tenemos que pensar y cómo, por ejemplo, nos han obligado en que estemos discutiendo todo el tiempo de la pobreza y no de la riqueza, que es la que causa realmente esta cuestión como una consecuencia. No nos dejan discutir quién tiene la guita, cómo la obtuvieron y cómo hacemos para repartirla y terminamos solamente hablando de si hay más pobres o menos. Exacto, ¿no? Y además otras cosas, por ejemplo, cuando se genera, esto me recuerda a Bielsa, que decía, en el barrio era importante cuando alguien se compraba un auto nuevo, pero también era importante la forma en que llegaba ese auto. Claro. Si era con esfuerzo, con trabajo de toda la familia, si había ganado la lotería, bueno, está bien, te felicitamos, está todo bien, pero el otro tenía un valor agregado. Ese valor agregado es el reconocimiento del esfuerzo del laburante, que es lo que trataron de borrar. El laburante hoy está estigmatizado. Al laburante no se le reconoce nada, se le reconoce al empresario. Pero el empresario no es nada sino el laburante. El empresario no existe. Ahora a lo mejor con las empresas de servicio cambió un poco esa relación, pero en lo que era la producción de bienes, el empresario sin el laburante no existía. Por supuesto. Era así de corto. Pero si nuestro presidente enarbola y dice que los héroes son los que evaden, partimos, digamos, desde un lugar en donde es muy difícil dar la discusión. Y por eso quería pedirte una reflexión acerca de esto que estás trayendo, pero un poco más enfocado hacia la juventud, que tanto debo aceptar nos cuesta incluirla en este proceso, porque si todos estamos hecho pelota,
supongo y me imagino, intento posicionarme en ellos que están construyendo su futuro y tan negro es que se ve, ¿cómo hacemos también para abordarlos y convocarlos a ello también? Mirá, me parece que lo principal con la juventud es primero respetarlos, segundo escucharlos, porque tienen un montón de cosas para eso, sobre todo los adolescentes que están entrando, y les adolescentes, porque se dan un montón de fenómenos de nuevas identidades que, más que tratar de entenderla, decimos, bueno, son así, qué sé yo. Sí, sí. No entienden nada. Primero, entenderlos de que caen en un momento histórico totalmente violento, agresivo y que es totalmente hiriente con cualquier subjetividad que no encaje dentro de los parámetros sociales vigentes. Por otro lado, también me parece importante escucharlos, porque tienen un montón de cosas para decir. Y creo que más que hablarles, porque cada vez que les hablamos a los adolescentes y sobre todo a los adolescentes que están pasando a la juventud, lo primero que decimos es que está en la edad del pavo. Lo invalidamos. Por la edad que tiene, lo invalidamos. En vez de escucharlo, lo invalidamos. ¿Y cuántas generaciones han pasado que siguen repitiendo lo mismo? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer con los pibes es escucharlos y saber qué sienten, qué piensan, qué les pasa, cómo están viviendo este fenómeno, en qué podemos ayudarles. Porque también tenemos que hacer narración para ellos. También hay una historia previa, pero esa historia no se les tira por la cabeza. Esa historia se les cuenta como algo que nos tocó vivir a nosotros y que a ellos les sirva como punto de referencia, nada más. Y después escucharlo y ver cuál es el camino que están haciendo. Yo creo que todavía nos quedó, si bien avanzamos un montón con los niños, los adolescentes, aunque sean sujetos de derecho, todavía nos quedó una cuestión tutelar ahí que es jodida, que no permite que los pibes se desarrollen, los pibes y las pibas se desarrollen. Sí, sí. Creo que tenemos que estar más abiertos. Me parece que sí, que hay que crecer en eso. Última consulta, porque sé que estás con muchas cosas, pero antes de hacértela, no quiero olvidarme, te manda el Mauri y la Colo un gran beso y un cariño afectuoso. Bueno, mandale un abrazo inmenso, los quiero un montón, que lo sepan. Bueno. Y ya nos encontraremos por allá. Por supuesto que sí. Quería pedirte una última reflexión acerca de este tema tan conflictivo que ha sido la visita de los diputados, con lo que significa al presidio a visitar a los genocidas. ¿Qué es lo que te causó? ¿Qué impresión y qué sensación te puso eso, Mariano, en el cuerpo? No, hay más de lo mismo. Más de lo mismo. Es más de lo mismo. No hay que darle importancia, no hay que darle trascendencia. Son cosas que ellos hacen dentro de esta cuestión de la teoría del shock para hacernos sentir mal. Y si lo logran, lo van a seguir haciendo. Y si resulta intrascendente como lo que es, porque además, ¿de qué pueden haber hablado? ¿De qué pueden haber hablado? No, entre ellos nada. A mí me asusta en cuanto a lo simbólico, ¿no? Que se atrevan desde el lugar constitucional a poder realizar semejante acto de ir a ver y de ir a solidarizarse con los genocidas. Moncho, nos quieren acorralar en el miedo. Sí, claro, sí, sí. Nosotros tenemos una herramienta, aquí es la carcajada, reírnos de lo pelotudo que son. Correcto. Nada más, me quedo con eso. Me parece que a tanta miseria y a tanto espanto, un poco de amor, de felicidad y si se puede, mejor un vino, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que en algunos momentos es sano desenchufar. Correcto. Es sano dejar de escuchar esto, por lo menos dejar de escuchar los medios hegemónicos. Correcto. Escuchar otras cosas. Escucharnos a nosotros, escuchar al vecino, escuchar a la panadera. Escuchar. Sí. Escuchar y entendernos. Y tratar de entendernos, tratar de entender qué estamos viviendo. Sí, tratar de entender qué es lo que le está pasando al otro y ser empático con eso. Mariano, no te robamos más tiempo, sé que estás con muchas actividades, pero nos enganchamos ya desde México en la próxima. Agradecerte y desearte lo mejor en esta nueva movida. Gracias, querido. Bueno,
Moncho, muchísimas gracias, un abrazo grande y nos encontramos en 15 días. Abrazo grande, que salga todo bien. Chao, chao. Bueno, ahí está. Nos gusta, nos parece un tipo que da otro aspecto, otra mirada, otro lugar desde donde poder escucharlo y donde escuchar. Y qué importante lo que decía con los jóvenes, ¿no? A veces o generalmente tenemos una actitud, pero aún de buena onda, un tanto soberbia, ¿no? De querer ir a hacer una pregunta, pero casi retórica, siendo que tenemos tanto que aprender y que escuchar de sus dudas, de sus miedos, de sus necesidades. Ponemos un poquito de música, Ludmi, y volvemos ya para ir haciendo la última parte de nuestro programa. Ahí volvemos.